Hola profesor, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Rojas. Ahora soy del grupo 1 y presentaré a mis compañeros Gutiérrez, Paco Sonco y Cora Yupanqui. Pasaré a la explicación de los componentes en el plano y la máquina, donde tenemos a la válvula compensadora, que su función es controlar el flujo del sistema. Acá tenemos la bomba, que suministra el calor del sistema. Tenemos la válvula de corte, que es la que desangula la bomba cuando el equipo está encalado, y la servo. En esta parte, en esta parte tenemos la válvula resolver, que es la que compara las presiones, el filtro, la válvula de prioridad. Este es una válvula limitadora pilotada que también hace la función de la válvula de prioridad. Tenemos la make-up, la restricción, la válvula cut-down, la válvula solenoide, que es la que controla la velocidad del ventilador. La válvula Cutin, que es la que envía una señal a la válvula de prioridad cuando ya los acumuladores estén cargados. La doble check inversa y la válvula de alivio. Ahora pasaré a explicar todo este grupo todo este grupo en el equipo, donde, donde estas dos líneas son estas las que llegan hacia los acumuladores. Esta línea, esta manguera es la que se va hacia el ventilador, que acá tenemos con su toma de presión, que es el DD. En esta línea es el sensor de presión con su toma de presión. Esta línea, esta manguera es la que se va hacia tanque. Estos cables que se van a la parte de atrás del grupo es llega a la válvula de solenoide, que es la que controlaría la velocidad del ventilador. Y por acá atrás también se encuentra la manguera, que es la que envía la señal LS a esta parte. Y así sería en todo el componente que está aquí. Ahora pasaré a hacer la explicación, un breve seguimiento del sistema de freno. Bueno, como vemos, la bomba está enviando flujo a todo este grupo, sistema, donde en esta parte se va viene hacia aquí, hacia esta válvula, a la válvula de prioridad, donde aún no puede vencer al resorte, ya que el resorte está a 50 le he puesto, y a válvula 500, que le comparte, así que no puede vencer al sistema, ya que sigue con 500. Pasa por el filtro, pasa por la check y llega a la válvula Cutin. Como los acumuladores se están cargando, la válvula Cutin se encontraría en la segunda posición para que termine de cargar los acumuladores. Como se encuentra en esta posición, así que todo el sistema llega con presión normal de bomba para llenar los acumuladores. Aún no se vence la válvula Cutant, y en esta parte también viene hacia acá. Como el sistema recién está calentándose, está frío, esta válvula de solenoide se va a encontrar energizado. Se va a encontrar energizado, así que hace un puente y se va directo hacia tanque. Y todo esto también llega a la válvula compradora. Como todo esto se va a tanque, sería cero. Así que la presión que viene a todo esto se compraría y llegaría hacia la bomba para que se angule, ya que los acumuladores se están cargando. Y ahora explicaré cuando ya los acumuladores están cargados. Los acumuladores ya están cargados, entonces la válvula Cutin cambiaría de posición a la primera. Y en esta posición ya todo el flujo que estaría yendo se pasaría todo a tanque, ya que la válvula Q-Down se abre. Entonces toda esta línea que llegaría al pilotar esta válvula ya no le ayudaría el resorte, entonces sería 50 nada más, y toda esta válvula ya vencería el resorte y pasaría al ventilador. Y entonces la señal que llegaría a la LS sería cero. Y entonces ganaría la señal que compararía sería esta, que como el sistema ya está caliente, el solenoide se desenergizaría y cambiaría la primera posición, que sería que pasa la presión, pero con una presión reducida hacia,
la bomba para que se angule, ya que para que llegue al ventilador. Como bien vemos aquí, que llega, pasa. Y eso es todo, profesor. Muchas gracias. Ah, ya, y este es el sensor de presión, como vemos. Muchas gracias, profesor. A continuación haremos el proceso de las mediciones realizadas en la motoniveladora. Se explicará qué es lo que se usó, además del proceso que se debe seguir para antes de las pruebas, ¿no? Antes de realizarlas. Empezamos con las consideraciones. Primero se va a arrancar el motor y lo que nos indica el fabricante es que la operación normal, en este caso a temperatura, debe ser de entre 60 más o menos 5 grados Celsius. Bien, esa es la temperatura normal de operación. Luego de haber llegado a esa temperatura en el aceite hidráulico, tenemos que presionar el pedal de freno mínimo 110 veces. En este caso, presionando y dejándolo durante un segundo. Este va a ser el patrón, ¿no? 1, 2, 1, 2. Así, pues por lo menos 110 veces. Ello con el propósito de liberar y despresurizar las líneas donde se vayan a tomar las presiones. Eso se va a hacer antes de cada prueba. Empezamos, primero lo que se realizó fue la prueba de freno de servicio. En este caso tenemos que ir a esta puerta de presión que se encontraba en ambos lados de la máquina, al lado izquierdo y al lado derecho. Y en ambos se tenía que hallar una presión aproximadamente entre 850 más o menos 50 psi. Ello se lograba presionando el pedal de freno a fondo y allí podríamos ver los valores, ¿no? En este caso, continuando con las pruebas, tenemos la prueba de ajuste de presión de corte de alta presión. En esta prueba básicamente tuvimos que llevar a calado la bomba de freno. Y al momento de llevarla a calado, es decir, pues una vez arrancó el motor y hiciste las consideraciones anteriores, debemos de fijarlo a una presión alta en vacío. Además, antes de realizar esta prueba, debemos de desconectar el cable del solenoide de velocidad del ventilador. Bien, y ese es que tenemos, ¿no? La presión aproximada debe ser en 3120 a más o menos 30 psi. Bien, ahora continuando. En este caso se va a explicar las pruebas de presiones Qt-in, Qt-out y la de carga del acumulador, cómo es que se realizaron. Primeramente se va a encender el equipo y se va a dejar en standby. Vamos a esperar de que este cargue completamente. Una vez de que haya cargado va a llegar un punto en el que va a bajar repentinamente y va a quedarse en un valor. Ese es el valor que podemos observar aquí, que es de aproximadamente 2400, 2200. Bien, esa sería la presión cut out. Bien, ahora una vez llegado a este valor, lo que se va a hacer es apagar el equipo y igual tenerlo en contacto porque hemos hecho pruebas en lo que es el ETCAT, así que se debe tener el equipo también en contacto siempre, ¿no? Entonces se apaga el equipo y se empieza a presionar el pedal de freno hasta que la presión, como se ve aquí, empieza a disminuir. Empieza a disminuir, 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 disminuir y cuando ya vemos de que esté aproximadamente este valor cercano a las 550, casi casi 600 psi, pues vamos a ver de que tenemos que presionar el pedal de una forma muchísimo más controlada, porque si no, se nos va a ir. Y la presión que hayamos aquí, por ejemplo, cuando se movió, vendría a ser la presión del cutting, ¿no? Que es como que aproximadamente aquí. Y luego ese valor dio otro salto hasta aproximadamente
este valor que podemos observar aquí. Y ese vendría a ser el valor de la carga del acumulador. Esos son los datos que se pudieron ver aquí en el Tetra Gauge. Bien, y ahora pasamos a lo que había mencionado antes, a los gráficos en el ETCAT, ya sea de Qt, Qtout y la presión de carga del acumulador. Bien, empezamos aquí con la presión de Qtout. Tenemos aquí el puerto, este primer punto. Este primer punto viene a ser la presión de Qtout porque como vemos aquí empieza a cargarse el acumulador. Se carga, se carga, se carga, se carga y llega un punto en el que empieza a descender. Bien, pero desciende automáticamente. Ya, este punto máximo que ha alcanzado vendría a ser la presión Qtout y es aproximadamente 15.546 kilopascales, que convertidos a PSI vendría a ser unos 2.200, cercano a ese valor. Bien, ahora la presión Qting. ¿Dónde se encuentra la presión Qting? La presión Qting se encuentra aquí. Una vez a partir de acá ya se empezó a presionar el freno, el pedal de freno. Y se descargó, se descargó, se descargó, se descargó. Y este salto viene a ser el salto que se vio, ¿no? El segundo salto. ¿Ya? Y este momento antes de que baje vendría a ser la presión de Qting. Y tenemos aquí, ¿no?, nuestro valor de 3.814 kilopascales. Y que esto pues convertido son aproximadamente 550 PSI. Y continuando acá la presión de carga del acumulador, tenemos este último punto, que es donde llega esta última caída ya, donde cae el último punto, que son 361 kilopascales, algo de 50, 55 PSI. Sobre la medición de presiones, voy a hablar primero sobre el freno de servicio del lado izquierdo y del lado derecho, que podemos visualizar acá. En el lado izquierdo, según el fabricante, la presión debe de ser de 850, al igual que del derecho, pero en el izquierdo se obtuvo 700 PSI, mostrando un estado regular. Sin embargo, el del lado derecho presentó 630 PSI, siendo un estado regular también, pues no. En la presión de la carga del acumulador se mostró 60 PSI, estando en un buen estado. En la presión del cut-out, la presión debe de ser de 3.120 más menos 30 PSI. Y según los datos que se recopilaron, logramos tener un valor de 2.240 PSI, estando en un estado regular. En la Qting, el valor debe de ser de 587 o 597 PSI y se obtuvo 600 PSI, estando en un buen estado. Acá tenemos los gráficos de las presiones del Qting y el Qdown y la carga del acumulador en el ET. Y en la siguiente imagen se puede observar el valor del Qin, en este caso que es de 3.839 kilopascales, aproximadamente 558, ¿ya? Que eso tiene que estar acá también, que tiene que coincidir con esta, pues, ¿no? Que acá muestra el fabricante. Acá también tenemos el valor de los acumuladores, que es de 387, aproximadamente 56 P6. Y acá tenemos el valor de la presión de la carga de los acumuladores, en este caso que es de 2.240 P6. Vamos a hacer un análisis de los datos rápido. En el sistema se presenta un funcionamiento parcialmente comprometido debido a la deficiencia específicas que requieren viendo los valores de algunas pruebas, necesitan atención inmediata para garantizar la seguridad operacional. Que en una de esas pues es la válvula reguladora de presión cut-out, que necesita una calibración inmediata, que se puede generar a causa de un desgaste interno, un impacto directo y va a generar un impacto directo en la presión máxima del sistema. En el circuito de frenos de servicio, el desequilibrio hidráulico bilateral, tal vez por una posible obstrucción parcial, un desgaste en los componentes, que requiere de un balanceo y una calibración.
Esto se muestra teniendo riesgos altos y medios. En los altos tenemos la capacidad de frenado reducida en situaciones críticas y comportamiento direccional impredecible durante el frenado. Y como riesgos medios está el desgaste acelerado en el sistema hidráulico y el consumo energético incrementado. En este video voy a explicar qué componentes del sistema de frenos y ventilación pueden fallar tanto en una motoniveladora como en un cargador. Pero esta vez vamos a hablar sobre la motoniveladora y cómo las fallas pueden afectar directamente la operación y la seguridad del equipo. Componentes críticos y posibles fallas. Tenemos la bomba de freno y ventilador. Las fallas comunes pueden ser el desgaste de los sellos, la baja presión de la salida y fugas internas. El impacto en la presión hidráulica disminuye, lo que puede provocar que los frenos respondan tarde, ¿no? Y sea de menor eficacia. Si esta bomba no genera suficiente presión, el operador va a sentir que el freno está blando o que no responde con firmeza, lo cual es crítico en una pendiente o en maniobras precisas. Los acumuladores hidráulicos. Una falla común o fallas comunes son la pérdida de presión de nitrógeno, las fugas internas y el diafragma que está o que se encuentra roto. Un impacto sería la pérdida de presión de reserva para el frenado de emergencia. Bueno, cuando una falla en el acumulador puede pasar desapercibida hasta que se necesita frenar de emergencia, y en ese momento el sistema no tendrá presión suficiente para actuar, lo que puede ser malo, ¿no? Para un operador. Sensor de presión. Fallas comunes, podemos ver las lecturas que pueden ser erróneas, ¿no? Por la descalibración o fallas eléctricas, o más que todo descalibración. El sistema en el impacto el sistema no detecta correctamente las condiciones de presión, lo que puede activar alarmas falsas o ignorar condiciones críticas. Un sensor mal calibrado puede hacer que el sistema trabaje fuera de rango sin que el operador se dé cuenta, lo cual genera un desgaste acelerado, ¿no? O incluso también una falla total. Tenemos las válvulas de control, freno y de ventilador. Fallas comunes, obstrucción, desgaste de carretes o fugas internas. El impacto que se activan de forma irregular, ¿no? Es un impacto, ¿no? Tenemos también los ventiladores no enfríen adecuadamente. Una válvula que no actúa como debe puede generar frenado desigual, lo que desestabiliza la máquina, y sobre todo cuando transportas cargas, cuando se acciona, ¿no? Algo y necesitas tener carga. Tenemos al grupo de control de pedal y freno. Una falla común o fallas comunes son el desgaste mecánico, el juego excesivo y pérdida de alineación. Impacto: la pérdida de sensibilidad o retardo al frenar. Si el pedal tiene mucho juego o está desalineado, el operador va a sentir que al presionar más de lo normal, eso puede hacer que reaccione tarde o sea una situación crítica. Tenemos consecuencias operativas en estas fallas, ¿no? La disminución de la seguridad del operador y del entorno, reducción de la eficiencia operativa, más tiempo de ciclo y menor precisión. Mayor desgaste en componentes asociados por compensar el sistema y el riesgo de paradas imprevistas. Bueno, en conclusión, es clave realizar estas inspecciones, ¿no? Frecuentemente, medir las presiones con herramientas, como en este caso lo hicimos con el COM Adapterity, y no ignorar síntomas como pérdida de presión o ruidos inusuales, ya que podemos detectar a tiempo estas fallas, que nos permite mantener el sistema en condiciones óptimas, garantizando la seguridad del operador y prolongar la vida útil del equipo.
Muchas gracias.